Buenas tardes a todos. Vamos a trabajar ahora la experiencia de aprendizaje 9, cuyo título es Nuestro Bicentenario nos desafía a promover acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. ¿Ya? Matemática, ciclo 7, tercero y cuarto de secundaria, ¿no? En esta ocasión nos está tocando la actividad 6. En esta experiencia de aprendizaje 9 tenemos dos actividades, la actividad 6 y la actividad 9. Vamos a trabajar ahora en esta semana la actividad número 6, ¿no? El título es Elaboramos un cono maceta para la conservación de plantas oriundas de nuestro Perú. Y la competencia es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Nos preparamos para elaborar un cono maceta, ¿no? Leemos la situación presentada. Leonardo es un joven estudiante responsable y amante de la naturaleza. Colecciona plantas en diferentes envases y macetas. Se ha propuesto diseñar una maceta diferente y novedosa que tenga una forma cónica, le sirva de almácigo y a la vez sea decorativa. En ella colocará semillas oriundas del Perú. Para ello usará material reciclado de la zona como cartón, tela plástica u otro material del entorno. Lo acompañaremos en su trabajo tomando en cuenta la siguiente imagen referencial y ahí tienen las dos imágenes. ¿Ya? Y algunas preguntas que nos dan al respecto de esta situación significativa es ¿qué conocimientos matemáticos tomará en cuenta Leonardo al desarrollar la plantilla del cono maceta? ¿Qué materiales e instrumentos usará? ¿Qué procedimiento seguirá para lograrlo? ¿Qué cantidad de tierra necesitará para su cono maceta? Todo esto lo vamos a ir respondiendo en el transcurso de esta clase, ¿ya? Entonces comenzamos. Exploramos un objeto de forma cónica. Para iniciar la actividad necesitamos un gorro de fiesta infantil como el que se muestra en la imagen, ahí lo tenemos. ¿Ya? Observamos nuestro alrededor e identificamos objetos de forma semejante a la del gorro mostrado. Ahí tenemos un objeto de forma cónica, ahí tenemos el barquillo de un helado, un embudo, por ejemplo, los conos de seguridad, ¿no? Que se colocan ahí en las pistas, tienen esa forma cónica, ¿ya? Ahora tomamos el objeto, lo observamos atentamente y nos preguntamos, o sea, estamos hablando del gorrito de fiesta. ¿Cómo se construyó? Con una plantilla, ¿verdad? Necesitamos una plantilla para hacer este gorrito de fiesta. ¿Cómo fue antes de tomar esta forma? O sea, cuando nos preguntan esto, nosotros tenemos que imaginar desarmar este gorrito de fiesta. Lo desarmamos, ¿ya? Lo desarmamos y al desarmar va a quedar en forma, ¿no? De un cartón que va a tener forma de sector circular. ¿Qué nombre recibe en sus partes? Ya hemos dicho es un sector circular, o sea, esto. ¿Ya? Esto de aquí. Pero esto que les estoy mostrando es el molde de un cono. En cambio, el molde del gorrito de fiesta solamente sería este sector circular. Ya no sería el círculo. En el molde del gorrito de fiesta no hay este círculo porque este círculo está hueco. Por ahí tienes que meter la cabeza, por lo tanto no está tapado, ¿no? Solamente su molde sería este sector circular, ¿no? Entonces decimos aquí, el gorro de fiesta se construye de papel cartón, como tiene una base hueca, porque ahí tenemos que meter la cabeza, entonces su forma inicial era la forma de un sector circular, ¿no? Y ahora tenemos un cono que tiene, bueno, tiene la forma de un gorrito de fiesta, pero la diferencia es que en este cono vamos a tener una base, ¿ya? Entonces ahí tiene el cono, tiene su altura, h, su radio, ¿ya? Y su generatriz. La altura es el segmento que va desde el vértice hacia el centro de la circunferencia, o sea, al centro de la circunferencia que es la base. El radio es el segmento que va desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto, ¿no? Hacia un punto de esta misma circunferencia. Y la generatriz es este segmento que va a generar, ¿no? Ese segmento va a generar al cono, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden observar ahí, ¿ya? Como ustedes observan, estamos viendo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo donde sus catetos vendría a ser la altura y el radio y la hipotenusa es la generatriz, ¿no? Entonces la generatriz es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que al moverse, tomando como eje a la altura, va a generar este cono, ¿ya? Entonces, nosotros aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Altura al cuadrado más el radio al cuadrado va a ser igual a la generatriz al cuadrado, ¿ya?
Registramos la información que nos proporciona el gorro, por ejemplo, la medida de su altura, diámetro, radio y generatriz. Tomamos nota en nuestro cuaderno. Ahí tenemos el cono, ustedes pueden tomar este gorrito cono de cualquier tamaño, ¿verdad? Yo tengo un tamañito específico, ¿ya? Entonces aquí yo he medido y esto, la altura es de 20 centímetros. Su radio me salió que es de 8 centímetros y su generatriz será de 22 centímetros. Tomando una regla lo he medido. He probado con el teorema de Pitágoras que 20 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 22 al cuadrado y efectivamente se cumple, no hay un aproximado, se acerca, ¿ya? Entonces, esto de aquí es un gorrito opcional, ¿no? Ustedes pueden encontrar uno que tenga de diferentes medidas, no exactamente estas medidas, ¿ya? Vamos a desarmar el gorro para explorarlo y reconocer sus características, ¿no? Identificamos la unión del material del cono y separamos los lados con mucho cuidado. Observamos atentamente qué ocurre y respondemos. Si tú separas, ¿no? Desarmas este conito, ¿qué pasó con el cuerpo del cono? Bueno, se volvió, ya no es una figura tridimensional, sino ya es plano, ¿verdad? ¿Qué forma tiene dicha pieza? Ah, va a tener la forma de un sector circular. ¿Qué nombre reciben los lados ¿qué nombre reciben los lados que estaban unidos? Ah, los lados que estaban unidos, o sea, por aquí lo he pegado, ¿no? Por aquí se pega, se echa la goma. Este nombre, ¿esto cómo se llama? Se llama generatriz, ya, la generatriz, ¿ya? Entonces, tomamos las medidas del cono, bueno, del gorrito desarmado, y lo comparamos con las medidas que registramos antes de desarmarlo. ¿Son las mismas? Sí, son las mismas, ¿no? Y aquí tengo mi respuesta más resumida. El cuerpo del cono al desarmarlo tiene forma de un sector circular, los lados que estaban unidos reciben el nombre de generatriz y efectivamente las medidas son las mismas. Ahora continuamos. Elaboramos la plantilla del modelo del cono maceta utilizando instrumentos, ¿ya? Desarrollamos la plantilla del cono maceta, nos ayudará a construirlo. También podremos responder las siguientes interrogantes. ¿Qué conocimientos matemáticos tomará en cuenta Leonardo al desarrollar la plantilla del cono maceta? ¿Qué materiales e instrumentos usará? Bueno, él tiene que tomar en cuenta los elementos del cono. Va a utilizar plástico, cartulina para el molde, transportador, regla, etc. ¿Ya? Y bueno, nos organizamos para diseñar la plantilla, consideramos el tamaño del cono, eso es lo que se tiene que trabajar. Bueno, en mi caso yo he hecho un cono, pero no para la maceta, no cono maceta, sino un cono de papel nada más, el tamaño de una hoja bond. ¿Ya? Yo lo he trabajado de esa manera, pero aquí en la situación nos dice que hagamos una plantilla para después utilizar esa plantilla para elaborar nuestro cono maceta. En mi caso les voy a mostrar lo que he trabajado. ¿Ya? Aquí tengo en una hoja bond A4 he impreso, ¿no? La plantilla del cono, ahí está, ¿ya? Le tomé las medidas, ¿ya? Las medidas, aquí tengo, esta es la primera medida, ¿ya? Desde este puntito hasta el final, ¿ya? Del arco es 9 centímetros, aquí también en el otro sería 9 centímetros. También le tomé la medida del ángulo que es 135 centímetros, ¿ya? Como tú puedes observar, esta medida de 9 centímetros es la generatriz. No es lo mismo que la altura, la generatriz, por si acaso. La generatriz es diferente. La generatriz es la hipotenusa del triángulo rectángulo que genera al cono. Esta es la generatriz. Entonces ya tengo mi generatriz que es 9 centímetros. Hay que acordarnos, ¿ya? De mi cono, ¿sí? Ahora, bueno, aquí yo voy a empezar a cortarlo. Al cortarlo ahí me quedaría, ¿no? Ahí está el cono. Generatriz 9 centímetros. Su ángulo 135 grados. ¿Ya? Entonces comenzamos a pegarlo, ahí empiezo a pegar primero por el lado lateral, por todo ese espacio, empiezo a pegarlo, ¿ya? Ahí está de otra forma, y al final al pegarle su base, este vendría a ser el cono que he elaborado, cuya generatriz, que en cuanto hemos dicho que es 9 centímetros, o sea, este es 9 centímetros la generatriz. ¿El radio lo puedo hallar? Sí, el radio de la base. Simplemente tomo mi regla y mido cuánto es. ¿Y la altura también lo puedo hallar? Sí, lo puedo hallar por teorema de Pitágoras, ya que tengo el radio y tengo la generatriz, o sea, tengo un cateto y tengo una hipotenusa, sí puedo hallar la altura, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, o también puedo tomar mi regla y puedo medirlo, ¿ya? Ahí está. Este es mi cono que he elaborado, cono de papel, ¿ya? Sus elementos, altura, ¿ya? Radio,
base, vértice o cúspide y su generatriz, ahí lo tenemos. Bueno, hallando me salió que la altura es 7,8 centímetros, ¿ya? Lo he medido. El radio, midiéndolo, me salió que es 4,5 centímetros y la generatriz ya hemos dicho cuánto es. Hace un momento hemos dicho que es 9 centímetros. Este es un triángulo rectángulo. La altura, el radio y la generatriz forman un triángulo rectángulo, ¿ya? Voy a aplicar el teorema de Pitágoras y tengo que probar si cumple. Y efectivamente, 4,5 al cuadrado más 7,8 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. Sí cumple el teorema de Pitágoras. Ustedes también lo pueden comprobar, ¿ya? Bien, como ya tengo sus valores, puedo también hallar su volumen, ¿no? Recordemos que el volumen de un cono es pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Lo reemplazo nada más, pi por 4,5 al cuadrado por la altura que es 7,8 entre 3. Luego el volumen sería, ¿no? 4,5 al cuadrado es 20,25 por 7,8 entre 3. Operando, ¿ya? Me va a dar 157,95 pi entre 3. El volumen sería 52,65 pi centímetros cúbicos. Ya, ahí estamos con centímetros cúbicos. Ahí tengo el volumen entonces del cono que he elaborado. Bueno, también puedo hallar, mira, si yo este cono lo vuelvo a desarmar, obtengo esto, ¿verdad? De aquí vino este cono, ¿no? De esta plantilla, ¿ya? Vamos a suponer que aquí tenemos dos figuras. La figura 1, que viene a ser el sector circular, y la figura 2, que es el círculo, ¿ya? Puedo hallar el área lateral. El área lateral solamente sería el área de la figura 1, o sea, del sector circular nada más. La fórmula para hallar el área lateral es pi por el radio por la generatriz. Tengo los valores. Entonces reemplazo pi por 4,5 por 9. Operando la altura, operando el área lateral sería 40,5 pi centímetros cuadrados, ¿ya? A su vez también puedo hallar el área total. El área total es igual al área lateral más el área de la base, es decir, el área de la figura 1 más la figura 2, ¿ya? Ya tenemos el área lateral que es pi por radio por la generatriz más el área de la base. Como la base es un círculo, su área sería pi por radio al cuadrado. Reemplazando, ya ahí lo hemos reemplazado, operando, ahí está, lo estamos operando, 40,5 pi más 20,25 pi, esto me va a dar igual al área total que es 60,75 pi centímetros cuadrados. Entonces hemos hallado del cono que he construido. Ustedes también pueden construir cada uno su cono de diferente tamaño. Obviamente van a tener diferentes valores, ¿ya? Y por último, vamos a comprobar que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro y de igual altura y diámetro. Para ello seguimos los siguientes pasos, ¿no? Para calcular el volumen de un cono debemos conocer la expresión que calcula el volumen del cilindro. Ya, el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura y el volumen del cono es la tercera parte. Siempre y cuando este cilindro y este cono tengan la misma altura y la misma base. Como tú puedes observar aquí, su altura de ambos es 20 centímetros y el radio de su base también va a ser de 8 centímetros de ambos. Entonces ahí sí se cumple que el volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro, ¿no? Y obviamente lo operamos, el volumen de este cilindro me va a dar a 1280 pi centímetros cúbicos, ¿ya? Y el volumen del cono me va a dar la tercera parte, que es 426,6 pi centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces ahí queda comprobado siempre y cuando cumplan esas condiciones.